buenos días, queridos hermanos y hermanas. Espero que hayan podido deleitarse del estudio de Génesis 1 y que nos preparemos ahora a estudiar y a profundizar en Génesis 2. Cada vez que iniciamos un estudio de la palabra, cada vez vamos a poder ver detalles que no habíamos visto antes y entender cosas que no habíamos entendido antes, y vamos a poder aplicar de una manera más particular las enseñanzas que el Señor nos está brindando. Así que me tengo que detener a mí misma para poder hacer esta transmisión. Pero eso solo se los cuento, no para que digan, wow, qué excelente. No, se los cuento porque quiero contagiarlos. Se los cuento porque quiero que ustedes también, que en cada uno de ustedes, el hecho de estar transmitiendo estos mensajes, como les digo, solo es ser facilitadora, solo es dar como una chispa que pueda detonar el fuego que va a arder en cada uno de ustedes. Yo realmente lo creo. Realmente creo que cada uno de ustedes se va a deleitar de tal manera que no van a poder resistir pasar un día sin estudiar la palabra de Dios, sin escudriñar en sus escrituras y sin meditar en ella. Al meditar, lo que ocurre es que se está haciendo esa descarga desde nuestra mente hasta nuestro corazón, porque este estudio no es un estudio como se hace cualquier clase de la universidad. No se trata de que se quede en nuestra mente, se trata de que baje a nuestro corazón y que desde nuestras entrañas podamos aplicarlo y podamos ser obedientes. Así que tenemos Génesis 1, si recuerdan, había terminado en que se terminó de hacer toda la creación, ¿verdad?, de Dios, todo lo que Él hizo, lo que dijo, lo que formó. Y al final de estos 6 días vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así que el 2 comienza con el final de haber acabado los cielos y la tierra, y dice que, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Así que el primer tema que introduce Génesis 2 en nosotros es ese reposo que el Señor hizo. Yo sinceramente no creo que el Señor haya estado cansado, no creo que Él se canse de la obra que hace, porque Él no tiene esas limitaciones humanas que nosotros tenemos. Pero sí era necesario el reposo. ¿Para qué? Para contemplar lo que había hecho. Porque lo que había hecho era tan bueno, era bueno en gran manera. Y nos podemos poner a pensar, si nosotros invertimos bastante tiempo, esfuerzo, creatividad, digamos, en hacer un jardín hermoso, y pasamos muchos días haciendo ese jardín, claro que lo estamos haciendo, y cuando vemos que el jardín está finalizado, vamos a sentir la necesidad de parar y de admirar lo que se ha hecho, de contemplar lo que está hecho, porque si no, no tendría razón de solo estar trabajando, plantando, sumando más cosas al jardín, si no vamos a tener la oportunidad de sentarnos un día, de admirar, de escuchar los pajarillos que han de venir, de ver los colores de las flores, de poder percibir el aroma de las plantas, de poder degustar del fruto de algún árbol. Y para Dios es lo mismo. Él acababa de hacer su obra maestra, acababa de terminar. Si se recuerdan de haber creado primero esos espacios que luego fueron llenados o habitados por toda su creación, y se necesitaba parar de la obra que se estaba haciendo porque esa obra había sido completada. El reposo es la muestra que esa obra estaba completa, que estaba totalmente finalizada, que no había más por crear, que no había más por formar, estaba hecho. Así que Él reposa y contempla esto hermoso que ha hecho. Y yo puedo imaginarme ese corazón de alegría, de satisfacción de Dios al ver todo lo que había hecho. Y dice en Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, claro, ya Dios en forma de hijo, ya Jesús en la tierra, él caminó e hizo muchas cosas, y como era humano, 100% humano, él sí se cansó. De hecho, lo dice en Marcos 6, 30 y 31. Él mismo estaba cansado, y después de haber enviado de 2 en 2 a sus discípulos a predicar, a echar fuera demonios, a sanar enfermos, y cuando ellos regresan y le cuentan todo lo que había hecho, Jesús, me imagino que compartió su gozo, compartió la alegría que ellos estaban narrándole, y les dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Pues sí, vemos que en nuestras limitaciones físicas nos es necesario también descansar por haber estado cansados, ¿verdad? Pero lo más importante que podemos nosotros extraer del reposo es que luego este reposo que habla aquí viene a ser una prefiguración del día de reposo que luego Dios instituye para su pueblo al salir de Egipto. No hay una indicación que ellos hayan practicado el día del reposo, sino hasta después de salir de Egipto, cuando son liberados de la esclavitud. Y nosotros podemos ver en Éxodo 31 del 16 al 17, ahí nos dice claro los propósitos del reposo. Uno, por supuesto, es descansar, haciendo un enfoque en el cuerpo físico, pero el otro y el más importante es recordar lo que Dios ha hecho. El día de descanso nos permite reflexionar del propósito de toda la actividad que hemos hecho. Si no pueden imaginarse ustedes estar haciendo actividad, nunca vamos a poder tener el momento de poder ver hacia atrás y agradecer por todo lo que se ha logrado, por ver cuando Dios nos ha guiado, por ver cómo Él nos ha dirigido. En Deuteronomio 5:12, el Señor, cuando está dando la ley, ¿verdad? Él les está diciendo: guardarás el día de reposo para santificarlo. O sea que es un día que se aparta de los días normales, de los días comunes de actividad, pero se aparta para una razón muy particular, que es hacer memoria de lo que el Señor ha hecho. En este caso, Él les dice: acuérdate que en Egipto fuiste el siervo y que el Señor te ha sacado de allá. O sea, era para recordarles, para que ellos pudieran recordar que ellos habían sido libres por medio del Señor de la esclavitud de Egipto. Y para cada uno de nosotros, el día de hoy, sí es importante, no solo un día, es importante esos tiempos de reposo, es importante esos tiempos para apartarnos a ese lugar secreto, como dice Mateo 6:6, en donde nosotros vengamos a ese lugar en donde Él ya está esperando por nosotros, en donde Él ya nos ha llamado a una cita de intimidad con Él, en donde podamos entrar y cerrar la puerta y podamos tener esa comunión con Él. Y por supuesto, es importante un día diferente a la semana, un día que nosotros podamos dedicarlo a poder tener un mayor tiempo con Él, a poder celebrarlo, a poder agradecerle. Ese día de reposo, más adelante lo vamos a ver. El Señor lo instituyó como una ley, sí, para su pueblo, y lo hizo precisamente para eso, para que ese día no es que fuera que estuvieran panza arriba todo el día, no, es para que lo dedicasen a recordar, para que fuese consagrado a Él, un día especial de adoración y alabanza al Señor. Así que nosotros podemos vivir en un estilo de vida de reposo si nosotros permanecemos conectados con el Señor. Esto significaría que no vamos a ser inquietados, que no vamos a permanecer en afanes, porque vamos a poder descansar nuestra inquieta mente o nuestros pensamientos
en el pecho del Señor, sabiendo que Él está con nosotros todos los días. Así que sí, vemos en este inicio del capítulo 2 de Génesis la importancia del reposo, la importancia de hacer un alto, de hacer una pausa y poder agradecer y poder contemplar la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Seguidamente podemos ver en Génesis 2, a partir de Génesis 2:4, que se nos dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y habla que Él había hecho toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. El Señor había preparado de antemano este lugar en donde Él iba a formar al hombre. Y esto nos habla de su amor, nos habla de su cuidado, nos habla de su protección. Dice que Dios no había hecho llover sobre la tierra y que no había nadie para que la labrase, pero ya estaba lo necesario para ser habitada. Y dice que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Es una atmósfera perfecta para ser habitada por la creación máxima de Dios, que somos nosotros, que somos usted y yo. Así que aquí nos habla de ese cuidado de Dios, y solo quiero hacer un recordatorio que el día de ayer no lo tratamos, pero si se acuerdan ustedes que de Génesis 1:1 a Génesis 1:2 habíamos hablado que habían pasado mucho tiempo y que había pasado también algo que había traído que aquello que se había creado se hubiera desordenado y que aquello que se había llenado se hubiera vaciado. Porque dice en 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces vemos que debió haber un acontecimiento que ocasionó un gran caos antes de que se diera esta regeneración. Así que otra vez volvemos a ver el ciclo: la creación, la generación, podemos decir, la degeneración y la regeneración. ¿Y qué sería lo que ocasionó este caos? En ese tiempo no estaban los hombres para haber creado una descomposición o una degradación de lo que Dios había creado. No estaban los hombres, pero sí podemos saber a través de la misma palabra, de las mismas escrituras, que hubo un acontecimiento y que hubo un ser que estaba aquí en la tierra. Y eso lo podemos ver en Isaías 14, del 12 al 14. Así que veamos, porque no sé si a ustedes les da curiosidad, pero a mí sí me da curiosidad de saber qué pasó, quién desordenó la tierra, quién la vació. Si ya había sido creada por Dios y Dios no crea el desorden, ¿quién la desordenó? Así que Isaías 14, 12 al 14, esto es lo que los muy estudiosos nos han certeramente, pienso yo, indicado que a esto es lo que se debe ese desorden. Isaías 14, del 12 al 14, nos habla de la caída de Satanás del cielo. Satanás fue creado como un ángel querubín, como un ángel involucrado en la adoración y alabanza de Dios. También pueden revisar Ezequiel 28, 12 al 18. Estas dos pasajes, Isaías 14, del 12 al 14 y Ezequiel 28, del 12 al 18, allí ustedes van a poder tener una idea clara de qué fue lo que ocurrió. Satanás había sido creado como un ángel querubín encargado de la adoración y la alabanza a Dios, pero su corazón se enalteció. Lo vemos en Isaías 14:13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese orgullo en el corazón de Satanás fue lo que generó una rebelión en contra del Señor. No solo él, sino otros ángeles también. Y fue él
echado del cielo hacia la tierra. Es lo que se cree, porque dice Isaías 14:16. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Por estas palabras y otras más en Ezequiel 28:12-18, se cree que quien vino a desordenar todo aquí fue Satanás, al ser echado del cielo y al venir a caer aquí en la tierra. Y bueno, proseguimos entonces. Ese solo fue un paréntesis de Génesis 1. Estamos aquí en el lugar perfecto, en la atmósfera perfecta que Dios había creado para formar al hombre. Estamos en el momento antes de su obra maestra, de la creación de su obra maestra. Y aquí nos está explicando que ya habían plantas en el campo, que ya se había creado la hierba. Todo estaba preparado para que el hombre viniese y se alimentase. Y una hermana muy especial ayer me escribe y me dice: mire que me enfoqué en Génesis 1:11 y 12, en que dice que Dios, en que la tierra produjo hierba verde y hierba que da semilla y árbol que da fruto. Y me dice, o sea que nosotros fuimos creados para ser vegetarianos. Y sí, es cierto, en un inicio la hierba, los árboles y todo eran el alimento apropiado tanto para nosotros como para todos los animales. Recuerden que el plan del Señor era que todos conviviéramos en armonía, que así como lo dice Isaías 11, en Isaías 11, que habla y hace una proyección del tiempo de regeneración, o sea, ya del último tiempo en cuanto todo haya sido puesto en orden nuevamente. Y dice que en este tiempo va a morar el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito. O sea, que nadie se va a comer a nadie, sino que hemos de volver a alimentarnos de las hierbas, del fruto de la tierra. Y dice que el león y el buey comerán paja. Así que sí, el Señor había preparado el escenario perfecto, la atmósfera perfecta para que el hombre pudiera vivir, pudiera comer, pudiera tener armonía, que no tuviera miedo a ningún animal que se lo iba a comer, no, todo en paz. Así que aquí está, ya todo listo, y se da ese evento especial en que el hombre fue formado. Y dice Génesis 2:7, y aquí es donde podemos escuchar, si estuviéramos viendo una obra de teatro, aquí podríamos escuchar ese sonido de trompetas, esa exaltación de este momento, las luces encendidas y particularmente apuntando a este hecho en que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este es el momento más sublime de la creación. Esa unidad entre su creador y su creación. En Génesis 1 vimos cómo Dios formó todo. La luz, el cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, peces, aves, animales. Todo fue formado por su palabra que tiene poder. Pero al formar al hombre, el Señor se involucró directamente por amor, por esa cercanía que Él anhelaba tener con cada uno de nosotros, con la humanidad. Esta palabra formar viene del hebreo yatzar, que significa modelar. Así que Él modeló al hombre del polvo de la tierra. Y esto es algo bien curioso, porque ¿saben una cosa? Es probado que los elementos, que los bioelementos que conforman al ser humano, que conforman nuestro cuerpo físico, son los mismos elementos que forman parte de la tierra. Ustedes pueden buscar en internet
pueden buscar los elementos que nos conforman a nosotros como seres humanos y vienen a ser los mismos de la tierra. Y esto es muy importante que lo sepamos. ¿Saben para qué? Para que nosotros sepamos nuestro verdadero valor. Nuestro verdadero valor no es por los elementos que nos conforman, no es por el físico que tenemos, no es por nada material en lo que nosotros podemos haber muchas veces fundamentado nuestro valor. Nuestro valor no es por cómo nos vemos, es por el especial tesoro que ha sido depositado en nosotros, porque nosotros a la larga solo somos barro, solo somos polvo. Cuando dice Yatzar, cuando dice el Señor modeló al hombre, se sobreentiende que él agarró de la tierra y mezclada con agua para hacer barro y poder modelarnos. Así que eso es lo que nosotros somos. Nosotros somos tierra y somos agua. Somos vasijas de barro realmente. En 2 de Corintios 4:7 dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos un especial tesoro en nosotros, que somos vasos de barro. La excelencia del poder viene de Dios y no de nosotros. Así que sí, es cierto, nuestro valor no viene de nosotros mismos. Nosotros no somos ni competentes por nosotros mismos. Toda nuestra competencia viene de Dios. Todas nuestras capacidades, destrezas, dones, talentos, todo viene de Dios. Y nuestro valor viene de ese aliento de vida que Dios sopló a nuestra nariz, a la nariz de Adán. Eso es lo que verdaderamente es valioso, lo que contenemos como vasijas de barro. Y esto sirve para que no nos creamos más, para que no fluya el orgullo de nosotros y también para que no nos desestimemos, para que no nos creamos de menos, para que no suframos problemas de baja autoestima, sabiendo que hemos sido formados por la mano de Dios. Él se involucró él mismo por tanto amor que nos ha tenido, por tanto deseo de verter en nosotros su amor, pero su especial tesoro que es su espíritu. Su espíritu ha sido vertido dentro de nosotros y ese espíritu es el que ha dado vida en este momento, una vida física, una vida emocional y una vida espiritual. Y es esta vida espiritual la que crea esa conexión directa con el Señor. Así que sí hemos sido hechos como vasijas de barro. Y vemos aquí que dice en el 8, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¡Ja! ¿Saben qué? Yo no me había percatado que el hombre no fue formado del Edén, en el Edén. O sea, el hombre fue formado fuera del jardín del Edén, fuera de ese lugar de perfección. El hombre fue formado en realidad del polvo de la tierra y no de ese lugar especial del Edén. Y las mujeres sí fuimos formadas ahí adentro del Edén. ¿Solo es para qué? Para que las mujeres ahí tengamos algo de qué sentirnos valiosas realmente, del especial cuidado que Dios ha tenido de nosotros, que nos formó en ese lugar especial que Él destinó como un lugar de perfección. Así que el hombre fue creado allá afuera y dice que Jehová, Dios, después plantó el huerto y lo puso ahí e hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, bueno para comer en medio del huerto y los ríos que salían de aquí. Y luego hay una descripción hermosa de un lugar, de un paraíso realmente, de un lugar perfecto que es ese jardín del Edén en donde puso al hombre. Y una vez que lo ha puesto ahí, le dio una obligación al hombre. Y le dice en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Muchas personas dicen, ay, es que el trabajo es una maldición. No, no es una maldición. El trabajo fue instituido antes de la caída del hombre y aquí está. El trabajo, tenemos una responsabilidad. Todo lo que Dios nos ha dado, como hemos hablado, toda buena dádiva, todo talento, toda capacidad, es para que la pongamos en uso, para que podamos con ella labrar, para que podamos guardar.
en lo que el Señor nos ha dado, si nos ha dado habilidades para, qué sé yo, para ser un gran escultor, pues debemos hacerlo, no debemos de ocultar nuestros talentos, nuestras destrezas. Así que vemos que el Señor ha dado mucho a Adán, ha soplado aliento de vida en él, le ha dado capacidades y le dice, bueno, te he formado y vas a tener esta responsabilidad, vas a labrar y a guardar el huerto. Y luego, después de darle una responsabilidad, también le dio un mandamiento que debía obedecer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que le dio también una prohibición. Y uno puede decir, pero entonces, ¿por qué Dios hizo y puso un árbol que era prohibido comer en medio de ese lugar perfecto? Y bueno, podemos pensar que el Señor lo hizo por una razón. El Señor, si se acuerdan, habíamos dicho que nos hizo al hombre para tener una comunión con Él, pero una comunión que resultara de una relación voluntaria y de una libertad dada al hombre de poder tomar decisiones, para que no fuese de una relación ya rígida, establecida, como de un robot o de una máquina creada para ello. No, el Señor le había dado libre albedrío al hombre porque quería que él escogiese y que él decidiese amar a Dios, guardar sus mandamientos, que él decidiese ser obediente por amor, pero no ser obediente por esclavitud. Así que el Señor prueba de esta manera y pone ese árbol como diciendo, bueno, de todo esto podés disponer. Todo esto que está aquí tienes autoridad, pero la autoridad es mía. Este árbol es consagrado, este árbol me pertenece. Y esto me hace pensar en la historia de un hombre que ocupaba hacer uso de un parqueo. Este hombre tenía su empresa y al lado de su empresa había un parqueo que le pertenecía a otro señor, pero este señor no lo estaba ocupando el parqueo. Entonces el hombre viene y se lo pide, ¿verdad? Y le dice, mira, yo veo que tú no estás ocupando este parqueo, a mí me serviría de mucho. Yo te quisiera preguntar si yo lo puedo usar, porque sí, tengo muchos clientes que vienen y necesito saber si lo puedo usar. Y el señor le dice, este otro señor le dice, ¿sabes qué? A mí es cierto, yo no lo estoy usando, te voy a dar permiso que lo uses, pero este día, creo que era los jueves, no sé, este día jueves tú no lo puedes usar. Entonces, bueno, le dice él, está bien. Y el hombre se fue contento con esa respuesta, hizo uso del parqueo, de ese espacio que este señor le había otorgado, pero luego miraba, el jueves no lo usaba, y luego miraba que nada pasaba el jueves. Él pensó que es que el señor iba a usar el jueves para algo ese espacio. Y entonces llega donde este señor nuevamente y le dice, ¿sabes qué? Soy muy agradecido por haberme cedido el uso de este espacio, pero solo tengo una pregunta, ¿por qué el jueves no lo puedo usar? Porque yo miro que tú no lo estás usando tampoco. Y entonces el dueño, el señor que es dueño de ese espacio, le dice, ¿sabes por qué? Porque eso te recuerda que este espacio me pertenece a mí. Si yo te lo dejara que lo usaras todos los días, creerías que es tuyo y te adueñarías de él. Y yo necesito que tú recuerdes que este espacio me pertenece a mí y que si lo estás usando es porque yo te lo he permitido. Y yo pienso, esa historia se ha quedado en mi mente y se ha quedado en mi corazón porque me hace pensar en que esto es exactamente lo que sucede. El Señor establece ese árbol para hacerle saber a su máxima creación, a Adán, al hombre, ¿sabes qué? De todo esto que tú disfrutas, yo te lo he proporcionado.
No creas que te lo mereces. No creas que es porque eres quien eres. Yo te lo he dado porque te amo. Y el hecho de que no puedas tomar de este árbol es porque, además de que te va a hacer daño, además que te va a producir mucho dolor, es para que recuerdes que esto me pertenece a mí también. O sea, que esto es mío y que yo te lo he cedido, que eres mi mayordomo, pero yo soy el verdadero propietario. Así que algo consagrado al Señor nos hace saber que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Por eso es tan importante, pues, nuestras ofrendas al Señor. Nos hace saber, o el diezmo, esa es la importancia verdadera del diezmo. Hacer saber a nosotros mismos, hacernos saber que nosotros no somos dueños de nada de lo que tenemos, que todo le pertenece al Señor. Así que aquí está, el Señor le da esta ordenanza. Adán ha tenido un gran privilegio de estar por sobre todo este huerto, de labrarlo, de guardarlo, pero también tiene responsabilidad de hacerlo y tiene también responsabilidad de ser obediente en ello. Y dice, Jehová Dios pues formó todo lo que estaba allí y le dio a Adán la responsabilidad de nombrar a cada animal que había y a cada ave, dice, a toda bestia y a todo ganado, y Adán fue el que lo nombró. Y podemos imaginarnos a Adán caminando con Dios, nombrando todo lo que en este lugar estaba. Pero dice que para Adán no se halló ayuda idónea para él. De todo lo que había allí, el Señor pudo ver que había algo que hacía falta, que Adán no estaba completo en él mismo, que le hacía falta otra parte. Y es aquí en donde Jehová entonces hace caer a Adán en un profundo sueño, y mientras éste dormía, toma de sus costillas y forma a la mujer. Muchos comentaristas y estudiosos han llegado a la conclusión que el Señor tomó de la costilla, formó de la costilla a la mujer, no de la cabeza para que no fuera superior, pero tampoco de los pies para que no fuese inferior al hombre, sino de la costilla, haciéndole saber que eran iguales para él y de igual valor, claro, con diferencias, porque sí hemos sido formados diferentes, pero complementarios los unos de el hombre de la mujer y la mujer del hombre, y que la sacó de su costado para que la pudiera respetar, bajó de su brazo para que la pudiera proteger y cerca de su corazón para que la pudiera amar. Y es aquí en donde es formada la primer familia. Y Adán se sorprende y Adán dice entonces, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y luego da ese versículo que es usado en casi todas las bodas, que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así que aquí vemos la institución del matrimonio siendo el medio como el Señor está proporcionando para la multiplicación, la fructificación, para poder tener esa autoridad sobre el lugar que Él les ha dado, porque ambos estaban llamados a señorear, a llenar la tierra, a sojuzgarla. Vemos que Él instituyó el matrimonio como una escuela para ir creciendo, para sacar lo mejor de cada uno, para irse formando. En Proverbios se nos dice que el hierro solo con hierro se afila,
Y creo que el matrimonio verdaderamente es ese lugar en donde somos afilados, en donde somos perfeccionados, cada uno a través muchas veces de las diferencias, a través de las dificultades que podemos llegar a pasar, de las tribulaciones, y la idea es ir formando carácter y que con los años en los matrimonios nos adaptemos mutuamente, que pueda ser una hermosa sinfonía, que podamos ser portadores de la gloria de Dios a través de nuestros matrimonios, a través de nuestras familias, de poder celebrar las diferencias y la individualidad de cada uno. Así que estas son básicamente las enseñanzas que nosotros podemos encontrar en Génesis 2. Realmente son cada una de estas enseñanzas podríamos profundizar aún más, pero como les digo, solo es un chispazo ustedes al tema que más les llame la atención de Génesis 2. Les animo a que profundicen, a que busquen otros versículos relacionados. Si se fijan, la Biblia en sí misma se confirma. Un versículo puede ser encontrado en otro, como vimos de ser vasijas de barro, como vimos en Corintios, ¿verdad? Que se relaciona, aunque haya sido muchos años después, miles y miles de años después, vemos cómo la palabra no se contradice en ella misma, sino que se confirma. Así que espero, hermanos y hermanas, que hayan disfrutado de todas estas enseñanzas. Aún hay mucho más que estudiar, pero yo creo que con eso ya podemos dejar encendida esa inquietud por aprender y reflexionar sobre estos temas. Y en especial, les animo a poder reflexionar sobre ese especial momento en que fuimos formados por la mano de Dios, y asimismo Él nos forma y nos entreteje. Saben, allí en el vientre de nuestras madres, en lo oculto fuimos formados, dice el Salmo 139, y dice que nuestro embrión vieron los ojos del Señor al ser formados. Así que ahí podemos tener una semejanza de este momento. Y podemos reflexionar acerca de que con ese mismo amor con que el Señor formó a Adán, con esa misma ilusión, con ese mismo anhelo de tener comunión con Él, con ese mismo anhelo nos ha formado a nosotros, porque el Señor no cambia, el Señor no cambia. Así que, hermanos, gracias por este tiempo. Y les invito a leer Salmo 139, que dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Salmo 139, 14. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Ese mismo amor, hermanos, que Él tuvo cuando creó a Adán, ese mismo interés, esa misma dedicación, esa misma creatividad, la tuvo cuando lo formó a usted y a mí. Así que hemos sido formados por un propósito: dar alabanza a su gloria, tener comunión con Él. Crezcamos hacia el propósito por el cual fuimos creados por Él. Que Dios les bendiga, mis hermanos.